Hola, profe. Hola. Hello, hello. Hello. Hola, profe. Aló. Bueno, Hola, profe. ¿cómo va? Profe. Bueno. Bueno, estábamos el otro día hablando, ahora vamos a ver cuánta gente hay aquí, porque no sé cuántos hay por acá. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenos nichos. Muy bien. Bueno. Quería terminar de ver ese tema el tema de regulación de la tensión arterial. Y, espera que quería compartir, al final no compartí nada. A ver ahí. Ahí está. Ahí compartí mi pantalla. Perfecto. Entonces, ahí está. Bueno. Bueno, decía entonces que el otro día estábamos hablando que la forma de regular la tensión arterial y el flujo sanguíneo, el flujo y la presión, la tensión arterial, estaba determinado por regular cómo funcionaba el músculo del corazón y los vasos sanguíneos. En respecto de esto, si uno puede interpretar respecto del miocardio, uno dice miocardio. Bueno, uno puede decir la contractilidad, es decir, la fuerza de contracción, la contractilidad, la frecuencia con que se contrae el corazón, serían determinantes de la presión arterial. Es decir, si aumenta la fuerza con que se contrae el corazón, la cantidad de sangre que se va a inyectar a la aorta va a ser mayor, por ende la presión arterial va a ser mayor. Si lo miro desde el punto de la frecuencia, cuanto mayor es la frecuencia, y aunque se contrae el corazón, mayor cantidad de veces se contrae, mayor cantidad de sangre va a tender a expulsar de sí mismo, y eso aumentaría la presión. Lo mismo al revés, si la contractilidad del corazón es pobre, entonces lo que se va a inyectar es poco, y si la frecuencia cardíaca es baja, también lo que se va a inyectar es poco. Quiere decir que el estado del miocardio, respecto de su contractilidad es la propiedad de contraerse del corazón, es decir, que si el corazón tiene una propiedad de contracción aumentada, es decir, se contrae con mayor fuerza, entonces voy a tender a aumentar la presión, y si si se contrae con más fuerza, dije bien, sí, y ahora sí que se contrae con mayor frecuencia, lo mismo. Entonces, respecto del miocardio, esas propiedades hacen que la presión esté dependiendo del miocardio. Si lo quiero mirar de otra manera, frecuencia y contractilidad son las que son propiedades que determinan el volumen minuto, son propiedades de determinación del volumen minuto. Por supuesto que el miocardio, entonces contractilidad y frecuencia, tiene que vencer una presión, una resistencia, y tiene que tener un llenado. Entonces, respecto del llenado, el miocardio, su llenado, el llenado del miocardio, también es una forma de regular la presión. Es decir, en ese caso no depende del corazón específicamente, o puede depender de él, si el corazón no deja entrar sangre dentro de sí mismo, pero el llenado influye también entonces en la capacidad de regular la presión. Esto respecto del miocardio como
como forma de regular la presión. Si yo regulo la actividad del miocardio, regulo la presión. Luego, respecto del músculo del vaso sanguíneo, respecto del músculo liso del vaso sanguíneo, en ese sentido, respecto del músculo liso sanguíneo, el músculo tiene la propiedad de contracción-relajación, entonces a eso le llamo estado del vaso, como sitio para regular la presión. ¿Por qué regulación del estado? La regulación del estado del músculo liso me modifica la presión, porque si yo contraigo el músculo liso, la presión aumenta, y si lo relajo, la presión disminuye. O sea que influir sobre el estado del vaso sanguíneo es la otra característica por la cual puedo modificar la presión. Y cuando modifico la presión, siempre estoy modificando en forma indirecta el flujo. O sea, los estados de mayor presión, se condicen con estados de mayor flujo. Bueno, la conclusión es que tengo entonces estas cosas que son las que, de nuevo, ahí lo mismo, más la volemia que corresponde al llenado, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo justamente así, ahí tengo por qué actuar sobre el vaso sanguíneo y actuar sobre el miocardio modifica contractilidad de frecuencia y el vaso sanguíneo modifica el estado. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué actuar sobre estas estructuras que están marcadas ahí en la diapositiva? Son las que modifican la presión. Entonces, cuando el cuerpo quiere modificar la presión, actúa sobre esto. ¿Cómo actúa? Bueno, hay un centro cardiovascular que puede actuar sobre estos dos tipos de músculos, sobre el miocardio y sobre el vaso sanguíneo. ¿Qué puede hacer en ellos? ¿Qué puede hacer el centro cardiovascular? El centro cardiovascular, el otro día dibujábamos, que tiene fibras nerviosas, axones, que viajan directamente a los vasos sanguíneos y directamente al corazón. O sea que si yo agarro un vaso sanguíneo y lo abro y lo diseco, es decir, busco en el vaso sanguíneo de qué está hecho, claro, bueno, ya sé de qué está hecho con endotelio, células endoteliales, por supuesto, células endoteliales, sé que hay una capa externa, que es el endotelio con su membrana basal, sé que hay una capa externa que corresponde a la adventicia, sí, ya lo sé también, porque ya lo leí, claro, ¿cómo no lo voy a saber? Entonces tengo una adventicia, y cuando analizo la parte central encuentro músculo. ¿Qué músculo? Músculo liso. Claro. Ahora, cuando veo el músculo liso, me doy cuenta que el músculo liso es concéntrico, es decir, que son fibras, son miocitos, y esos miocitos están en forma concéntrica, es decir, se disponen como los voy a mostrar ahora. Pero ahora agrego un concepto. Ese músculo, como todos los músculos del cuerpo, como el miocardio que ya habíamos visto antes, el miocardio, todos los músculos, incluyendo el músculo liso, para poder contraerse, nosotros lo vimos en el miocardio, pero sucede en todos los músculos, para que se contraigan, se tienen que despolarizar. Y para despolarizarse los músculos necesitan que haya un estímulo. En el caso del miocardio, el estímulo está suministrado por una célula adyacente o se produce el autoestímulo en las células que son autorrítmicas. Pero en el caso del músculo liso vascular,
El estímulo proviene de nervios. Nervios que discurren por la pared del propio vaso sanguíneo. O sea que el vaso sanguíneo no solamente tiene células musculares en ese miocardio, en esa pared, en esa porción central. Estoy medio trabado porque estoy dibujando a la vez que les estoy hablando. Profe, Sí. entonces no tiene ninguna fibra de calcio. ¿Estás? No tiene fibras cálcicas, si es la pregunta. No, no las tiene, efectivamente, así es. Los nervios vienen formando, así como les voy a mostrar ahora. Esto para que se entienda más o menos, después lo van a ir viendo y se van a ir dando cuenta de lo que estoy diciendo acá. Pero con algún dibujo un poco mejor que el mío. Pero para que entiendan de qué se trata, es algo así como esto. Miren. ¿Qué se ve acá? Acá se ve, si Dios quiere, y gracias a la magia de... Esperen un poquito, vamos a hacerlo más, así a ver si se puede entender. ¿Ven? ¿Qué pasa con el músculo? El músculo del vaso, ustedes ven esto así, ven porque estaba tardando, miren, hice una obra pictórica. Bueno, primero lo miro así, para que se entienda. Lo amarillo es endotelio. Las células que están blancas pero con borde rojo corresponden al músculo. Lo verde es la adventicia. Hasta ahí se entiende el vaso, así de esta distancia. ¿Se ve o no? Sí, sí. Un vaso sanguíneo, yo puedo entrar por acá y salir del otro lado. Bueno, acá tengo una sección nada más. Tengo el vaso. Ahora me acerco y miro. Y veo que sobre la adventicia vienen corriendo unas cosas violetas que no son más que axones. Y que los axones se proyectan, se meten hacia la muscular. Lo puedo ver acá también, cómo hay proyecciones desde la muscular hacia la profundidad de hilos violetas, que no son más que axones, que están buscando terminar en las fibras musculares lisas. ¿Qué hacen esos axones? Esos axones regulan la actividad de esas fibras musculares. Esos axones son axones del sistema nervioso autónomo. Autónomo porque no pasa por nuestra conciencia. Entonces, cuando uno dice el músculo liso está inervado, el músculo liso vascular está inervado por el sistema nervioso autónomo, claro, porque hay axones que vienen alrededor de todo el vaso como formándole una malla. Cuando uno diseca el vaso sanguíneo con un microscopio puede ver perfectamente los axones que están yendo a buscar ¿qué? Están yendo a buscar, bueno, perfectamente no, tiene que tener buen aumento, pero estamos viendo los axones que están buscando en cada lugar del vaso sanguíneo, están buscando terminar en músculo liso. ¿Por qué? Porque si el músculo liso no tiene el estímulo del axón, el músculo liso no tiene regulación. ¿Se puede contraer igual? Sí. Hay estímulos locales que lo hacen contraerse o relajarse. Pero el sistema nervioso central puede comandar la actividad de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, la puede comandar directamente. O sea, tiene comando directo sobre cada fibra muscular de nuestro cuerpo. En este caso, sobre los músculos lisos. Tiene comando sobre ellos. Entonces, el centro cardiovascular tiene axones que van a viajar en cada uno de los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo y tiene cuerpos neuronales que se van a proyectar hacia los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo y tiene cuerpos que van a proyectar axones hacia el miocardio. De esa manera, en el bulbo raquídeo, en nuestra cabeza, en el bulbo raquídeo, la parte más baja y posterior de nuestra cabeza, está el comando de la actividad del miocardio y de los vasos sanguíneos. Por ende, está el comando del flujo y la presión de los vasos sanguíneos.
también está el comando, obviamente, de la función del corazón. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, después decimos, claro, ¿cómo es que el axón estimula al músculo liso? Bueno, lo puede despolarizar. Lo puede despolarizar. Para despolarizarlo, ¿qué le hace? Le abre canales de sodio. Lo mismo que le pasa a cualquier célula muscular que quiere despolarizarse, tiene que abrir canales de sodio. Pero las cálcicas abren de calcio, sí, abren de calcio, pero estimuladas por los canales de sodio. Es decir, que estas células musculares lisas, también funcionan despolarizándose, y el estímulo para esa despolarización es apertura de canales de calcio, y los axones que llegan a terminar en la fibra muscular, los axones liberan una sustancia que se llama neurotransmisor, y ese neurotransmisor, en realidad para este caso es un neurotransmisor llamado noradrenalina, y ese neurotransmisor se une a la membrana del músculo liso en unas estructuras que se llaman receptores adrenérgicos. Perdón, profe, Y ¿a al dónde unirse se a los une receptores adrenérgicos, esas moléculas neurotransmisoras, se produce entrada de sodio dentro de la célula, y la entrada de sodio despolariza la célula, y esa despolarización hace que entre calcio, y entonces se produzca la contracción del músculo. O sea que la secuencia Profe, ¿sí? una consulta, ¿la noradrenalina a qué parte de la membrana se une? A un receptor adrenérgico, ahí lo tenés, mirá. Este es el axón, los axones violetitas, terminando en nuestra fibra muscular, acá está, en vez de rojo la puse violeta, y en la membrana, la fibra que tiene muscular, tiene un receptor negro, que está dibujado en negro, un receptor adrenérgico. Cuando el neurotransmisor que libera el axón toma contacto con ese receptor adrenérgico, entonces se produce entrada de sodio, que es por medio de un canal que está acoplado al receptor, entra sodio a la célula se despolariza, se abre un canal de calcio, entra calcio, la célula se contrae. Conclusión, este sistema sirve ¿para qué? Para que el músculo liso sea comandado, por el sistema nervioso. O sea que el sistema nervioso comanda de esta manera. Hace otra cosa el sistema nervioso también, que aumenta lo que llaman los niveles de AMP cíclico. El camino no es exactamente justo así, hay algunas cositas en el medio, pero no me voy a detener en eso, pero este es el resumen, y así sucede. Entonces, por ejemplo, yo estoy sentado y me paro. Cuando me paro, mi sistema adrenérgico, ahora después vamos a ver cómo, se pone en marcha y aumenta mi frecuencia cardíaca, por un lado, porque estas fibras estimulan a mi corazón, a mi marcapasos del corazón, pero además, cuando me paro, mi sistema nervioso autónomo los axones recorren los vasos sanguíneos y terminan en músculo liso y hacen esto que acabamos de hacer. Es decir, descargan noradrenalina, entra sodio, luego entra calcio, y entonces mis músculos vasculares se van contrayendo. ¿Para qué? Para que cuando me pare, la presión mía aumente un poquito para sostener la presión que llega a mi cerebro, para que llegue el agua al tanque y para que los vasos sanguíneos tengan un mejor retorno. Conclusión,
el músculo liso es comandado por el centro cardiovascular. O sea, el centro cardiovascular comanda, al miocardio y a los vasos sanguíneos. ¿Utilizando qué? Utilizando lo que llamó el sistema nervioso autónomo. Y envía axones, que acá están dibujados como una flechita, que corresponden al sistema nervioso autónomo simpático. El autónomo se divide en simpático y parasimpático. Hay fibras que tienen una división, que ya la vamos a estudiar, que se llama sistema nervioso autónomo simpático, y otra división que se llama sistema nervioso parasimpático. Por ahora sabemos que el sistema nervioso autónomo simpático tiene en su conformación axones, y que esos axones pueden terminar en muchos lados, pero pueden terminar en el miocardio y pueden terminar en los músculos lisos vasculares. Entonces, esos axones terminan, como se ve acá, ven, dicen receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Terminan acoplados a receptores o cerquita de receptores, como en este caso, que está pintadito en negro, y sobre esos receptores tienen la capacidad de volcar, cuando haga falta, un neurotransmisor que se llama noradrenalina, y con eso pueden comandar o pueden regular la contracción, tanto del músculo liso, en el caso de los receptores alfa-adrenérgicos, como del músculo miocárdico con los receptores beta-adrenérgicos. Entonces, bueno, la conclusión de esto es que el sistema puede producir modificaciones en la actividad del músculo. No solo puede producir modificaciones, dice receptores beta-adrenérgicos en el corazón hay receptores beta-adrenérgicos en el músculo del corazón, pero también hay beta-adrenérgicos en los vasos sanguíneos. En este lugar, en este caso serían los vasos sanguíneos del corazón, tendrían unos receptores adrenérgicos especiales, que en lugar de producir esto, producen lo contrario, producen relajación. O sea que la actividad del músculo liso puede ser comandada, por supuesto de acuerdo al tipo de receptor que tenga la célula, puede ser comandada por el sistema nervioso central. La conclusión: el centro cardiovascular del bulbo, si interpreta que hay que elevar la presión arterial, a través de axones hace llegar el neurotransmisor noradrenalina, que actúa sobre las arteriolas y las vasocontrae, que actúa sobre el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y la contractilidad, y actúa sobre los vasos del corazón, produciendo dilatación para que esté el corazón más irrigado. La conclusión final es que este sistema simpático sirve para elevar la presión arterial, no solo a nivel de que el corazón se contraiga más, sino a nivel de que contrae los vasos sanguíneos periféricos y además dilata los del corazón. Entonces, con esto, ¿qué gano? Gano que puedo modificar la presión. Pero el sistema nervioso autónomo parasimpático, acá dice vago es el nombre de un nervio que pertenece al sistema nervioso autónomo parasimpático, que es otra parte del sistema nervioso autónomo que se divide en simpático y parasimpático. El nervio vago, que podría haber puesto el nervio parasimpático, lo mismo. Los nervios parasimpáticos no tienen actividad sobre los vasos sanguíneos, pero sí la tienen sobre el miocardio, disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad, lo que disminuiría la presión y el flujo. Entonces, el sistema nervioso autónomo puede regular desde el centro cardiovascular, puede regular la actividad de los músculos del vaso sanguíneo y del músculo cardíaco. Y de esa manera puede modular la presión sanguínea y el flujo. Si uno dañara el centro cardiovascular, por ejemplo, porque se le ocurre, o porque hubiera un daño específico en el centro cardiovascular por
falta de irrigación, por ejemplo, entonces la persona que le pasara esto no podría regular de forma adecuada su presión arterial y probablemente, la vida cotidiana le traería problemas. Por ejemplo, si estuviera más dañada la porción relacionada con el aumento de la presión, cada vez que se para le bajaría la presión que no la puede regular y se caería al piso o lo sentiría por lo menos, porque hay otros mecanismos de regulación que ahora vamos a ver. Y lo mismo pasa al revés, por ahí se va a dormir, si se daña el vago, es decir, el parasimpático se va a dormir y por ahí está tratando de dormir y siente su corazón que sigue latiendo a velocidades que no deben latir. Pero eso en términos de lesiones. Pero a nosotros no nos importan esas cosas, lo que sí nos importa es que este centro cardiovascular es capaz de ser el comandante del miocardio y de los vasos sanguíneos, porque esa porción del encéfalo que se llama centro cardiovascular, que pertenece al sistema nervioso autónomo, tiene o está constituida por axones, es decir, por prolongaciones de neuronas, que llegan específicamente a los músculos vasculares y al músculo miocárdico. Bien, ahora el tema es, el centro cardiovascular, a su vez, tiene una regulación de otras estructuras que están en el cuerpo, no funciona solo. Es decir, recibe información permanentemente del cuerpo para poder actuar. ¿De dónde recibe información? De lugares, recibe informaciones de lugares que le pueden estar diciendo, le pueden estar diciendo la presión está muy baja. Puede recibir de otros lugares que le digan, mirá, falta oxígeno, así que acá hay que dilatar los vasos o contraerlos o aumentar la frecuencia cardíaca o lo que sea. O puede recibir información de la musculatura que le está diciendo, che, centro, estamos corriendo, necesitamos una mayor presión y una mayor irrigación o sea, una mayor presión general y una mejor irrigación en los músculos. Bueno, está bien. O puede recibir información de otras partes del cerebro. Entonces el centro cardiovascular del bulbo recibe información del hipotálamo, que es otra región del cerebro, es una región específica del cerebro. Entonces el hipotálamo está relacionado con el manejo de emociones, con el manejo de la temperatura corporal, y eso puede modificar la actividad del centro. Ejemplo, aumenta la temperatura del cuerpo porque tenemos fiebre, aumenta la temperatura corporal, el hipotálamo le dice al bulbo, che, hay fiebre, tenés que aumentar la frecuencia cardíaca, y eso modifica la presión y el flujo. La presión por un lado, pero el flujo por otro. Necesita circular la sangre con mayor velocidad, y entonces el hipotálamo lo entera al centro cardiovascular. A veces hay emociones que pueden modificar la actividad del centro cardiovascular. Por ejemplo, se muere el Bobby, el perro, se nos muere el perro, se murió el Bobby, y entonces, como se murió el Bobby, se genera una emoción, y esa emoción puede modificar la presión en más o en menos. Hay gente que por ahí tiene un disgusto y le sube la presión, otra gente que le baja. Es decir, hay una regulación de ese centro, o una modificación del centro cardiovascular por acción de otra parte del encéfalo que le está diciendo, bueno, mira que acá hay algo que está pasando, ¿no? Es importante lo que nos ha pasado, y entonces, bueno, uno lo ve hasta en las películas, ¿no es cierto? Le dan la noticia a la señora que se murió no sé qué, y la señora se cae redonda. Bueno, o al revés, le dicen a la señora, y claro, se cae redonda porque le bajó la presión, o le dicen a la señora, también lo mismo, le dicen la mala noticia y la señora también se cae redonda, pero porque, no sé, un vaso del cerebro se le lesionó por el aumento de la presión repentina. Es decir, la modificación en más o en menos va a depender de cada individuo, pero digamos que eso nos dice que ese hipotálamo que procesa esas informaciones emocionales le está diciendo al centro cardiovascular algo le dice, y el centro cardiovascular toma, digamos, o genera una actividad, puede ser en más o en menos, pero la actividad la genera.
Eso, el hipotálamo, entonces, el centro cardiovascular recibe información del hipotálamo. El centro cardiovascular recibe información de propioceptores, como decíamos recién. Es decir, la modificación de nuestra actividad está siendo percibida por nuestro cerebro permanentemente a través de receptores, a través de la información que le llega de receptores que están en los músculos, en las articulaciones. Entonces esos músculos, esas articulaciones le informan al cerebro lo que estamos haciendo, y dentro de esa información que se lleva hacia el encéfalo, hacia el tejido nervioso que está en nuestra cabeza, a través de esa información el cerebro toma conducta de respuesta. Alguna conducta de respuesta puede incluir, por ejemplo, modificaciones de presión, por ejemplo, para el ejercicio. Entonces, ¿no? Claro, si crucé las piernas, mi cerebro se entera que crucé las piernas, pero eso no modifica el centro vulvar. Pero si me pongo a correr el colectivo, ahí sí se entera. ¿Está bien? Entonces, bueno, fenómeno. Si la respuesta no estaría, digamos, no sería siempre la misma. Tendría que ver con lo que le esté informando el propioceptor, o sea, el receptor de lo propio, el receptor de lo muscular, de lo articular, a ese cerebro y por ende al centro cardiovascular. También hay receptores químicos, como dice ahí, quimioreceptores. Hay receptores químicos en la carótida, ya sabemos dónde está la carótida, carotídeos. En la aorta, en el callado aórtico, que también sabemos dónde está el callado aórtico. Hay receptores químicos en la pared de estos vasos sanguíneos, en contacto con la sangre. Y esos receptores capturan dióxido de carbono, capturan el pH, que es la concentración de hidrógeno, o de protones, es correcto decir, y capturan la concentración de oxígeno, entre otras cosas, y le informan al centro cardiovascular. Por ejemplo, los aumentos de dióxido de carbono se asocian con vasodilatación. ¿Por qué? Porque el aumento de dióxido de carbono implica que en la sangre hay menor capacidad para oxigenar, y entonces el centro cardiovascular manda la orden que los músculos lisos vasculares se relajen para que eso genere una mayor vascularización de los tejidos y el oxígeno, que hay menos, se pueda distribuir mejor. Lo mismo pasa cuando bajan las presiones de oxígeno. Las concentraciones de hidrógeno, las concentraciones altas de hidrógeno o las concentraciones bajas de hidrógeno pueden ser dañinas para el organismo. Motivo por el cual el centro cardiovascular puede ordenar que se aumente, por ejemplo, la frecuencia cardíaca para tratar de eliminarlo, o que se disminuya, es decir, que los receptores químicos en última instancia le están informando al centro cardiovascular, están diciendo, mirá, contrae, relaja los vasos, contrae o relaja el corazón. Esa sería la traducción de esto. También hay receptores de presión, que están ahí dice carotídeos o receptores del glosofaringio. El glosofaringio es un nervio, no importa, y el otro nervio que es el vago, son nervios estos, no importa. A través de estos nervios la información le llega al cerebro. Acá dice varoreceptores que hay en la carótida, varoreceptores que hay en la aorta, varoreceptores que hay en las aurículas. Varoreceptores son receptores de presión, son receptores que están en la pared y detectan estiramiento. Entonces los receptores, por ejemplo, los receptores se estiran por algún motivo, porque sube la presión. Por ahí está un ejemplo, el otro día les decía, por ejemplo, si comprimimos la carótida, si uno comprime la carótida, la comprime desde afuera, los varoreceptores de la carótida están interpretando, no saben si la compresión viene de afuera o de adentro. Quiere decir que si el vaso es esto, y yo lo aprieto, el varoreceptor que está en esta pared, en la pared del vaso,
interpreta que la presión, en realidad lo que está pasando se está estirando, cuando lo aprieto se estira, y al apretarlo se estira, pero interpreta el barorreceptor que el estiramiento viene de adentro. Y si interpreta que de adentro del vaso hay un estiramiento, lo que interpreta es que hay mayor presión. Entonces le dice al centro cardiovascular, le dice, che, bájame un poquito la presión. Y el centro cardiovascular baja la frecuencia cardíaca por un lado, que va a bajar la presión, pero además relaja los músculos periféricos, lo que hace que la presión baje. Entonces, si uno le masajea en la carótida con fuerza, por un ratito, la frecuencia cardíaca y la presión caen al piso. Tanto es así que si uno lo masajea con fuerza, puede producir un desmayo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los receptores interpretaron que había mucha presión, le informaron al bulbo, y el bulbo tomó las medidas para que baje esa presión. Lo mismo pasa al revés. Cuando la presión es baja, el vaso sanguíneo no está estirado y percibe, está flácido el receptor y percibe que la presión es baja, y eso le informa al centro cardiovascular para que aumente la frecuencia cardíaca y produzca vasoconstricción. Eso nos pasa cuando nos levantamos, cuando nos paramos, a la mañana o en cualquier momento nos paramos y pasa esto. Quiere decir que el centro cardiovascular recibe información de la periferia, es decir, no de la cabeza necesariamente, la información la recibe de todo el cuerpo, y a raíz de esa información que percibe, emite una respuesta que puede modular la presión arterial. ¿Es la única manera de modular la presión y el flujo? No. También hay hormonas que modulan la presión y el flujo, es decir, hay moléculas que están circulando en el cuerpo, que tienen diferente origen, y que actúan sobre el miocardio y sobre los vasos sanguíneos también. Estas moléculas que circulan no tienen necesidad de tener en cuenta al centro cardiovascular del bulbo. Directamente actúan sobre el miocardio o sobre el músculo liso vascular, no utilizando el receptor adrenérgico en la mayoría de los casos, excepto que sean hormonas adrenérgicas como la adrenalina. Ejemplo hormonal. El ejemplo hormonal, bueno, ahí tenemos la adrenalina. Todo el mundo, cuando uno dice, estoy con la adrenalina full, estoy che, vos tenés que bajar los niveles de adrenalina, tengo los niveles de adrenalina re altos, yo adrenalina, no sé cómo se usa la palabra adrenalina, pero bien. La cuestión es que la palabra adrenalina se referencia a una hormona que fabrica nuestro organismo. Ante situaciones de estrés, el cuerpo fabrica adrenalina, nuestras glándulas adrenales o suprarrenales fabrican adrenalina. La adrenalina circula por la sangre y cuando toma contacto con el músculo liso vascular o con el miocardio, se junta a los receptores adrenérgicos y los hace responder. En el miocardio, la adrenalina, en el músculo del corazón, la adrenalina, al unirse a los receptores beta del corazón, del músculo cardíaco del corazón, lo obliga al corazón a aumentar la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Cuando la adrenalina se reúne con los receptores adrenérgicos del músculo liso vascular del corazón, lo obliga a relajarse para que el corazón tenga más irrigación, y cuando la adrenalina se une al receptor adrenérgico de los vasos sanguíneos del organismo en general, del músculo liso del vaso sanguíneo en general, produce vasoconstricción y aumento de la presión. ¿Para qué se usa la adrenalina hoy en día? Prácticamente no se usa para nada, excepto para resucitar personas. ¿Y por qué? ¿Cuál sería el principio por el cual yo le daría a una persona que entró en paro cardiorrespiratorio, en paro cardíaco principalmente, ¿no? ¿Por qué a una persona que entró en paro cardíaco yo le suministraría adrenalina? ¿Porque quiero que esta noche la pase bien y esté up? No. ¿Por qué se le suministra adrenalina a una persona que tiene un paro cardíaco? Se le suministra para que modifique aumentando la capacidad que tiene de contracción la fibra y la frecuencia con que se vaya a contraer. Entonces, si yo a ese corazón
le ayudo con un masaje, el corazón empieza a contraerse y la adrenalina